Vamos a dedicar unos minutos a hablar de la Edad Media, de la historia medieval. Es un periodo, ya lo hemos desarrollado en otras charlas, de 1000 años, del siglo V al siglo XV. Podemos subdividir esta etapa en varios momentos, en periodos, subperiodos dentro de este gran periodo que es la Edad Media. Sabemos que siempre que fraccionamos el tiempo, siempre que establecemos límites entre épocas, estamos actuando con cierta arbitrariedad. Si bien es cierto que el historiador se funda en hechos concretos, en transformaciones ciertas ocurridas en las civilizaciones, pero en el momento de establecer límites, un antes, un después, acá comienza una nueva etapa, acá termina la anterior, es complejo, vuelvo a repetir, en parte arbitrario, pero nos ayuda a comprender, a hacer más inteligible el proceso histórico. En la Edad Media podríamos fraccionarla en, algunos dicen alta Edad Media, baja Edad Media, luego la tardía Edad Media, el otoño de la Edad Media del siglo XIV, ya ahí primera parte del XV. Pero tenemos un punto central, podemos decir que hay un antes y un después, que es el siglo XI. El siglo XI divide épocas porque es el siglo en el que se da el cisma de Oriente, queda dividido, separado el mundo bizantino del mundo latino, desde el punto de vista religioso, y la religión era lo que marcaba, lo que fundaba la civilización, si bien son cristianos ambos, son parte de la iglesia cristiana, sin embargo hay una ruptura y el oeste, el occidente latino, comienza a afianzarse aún más todavía la autoridad del pontífice romano, cosa que es rechazada en Oriente. Se da otro proceso histórico, hay una tensión de algún modo entre las dos cabezas de la cristiandad latina, de la cristiandad occidental, el pontificado y el imperio, el papa y el emperador. Si bien ambos representan la unidad del mundo cristiano, pero es una unidad bajo dos cabezas, que están mucho más claras estas dos cabezas en el mundo occidental que en el mundo oriental, donde la autoridad del emperador todavía es fuerte. En el oeste, en Occidente, se da este proceso de centralización también de la iglesia, se va imponiendo el rito romano, la liturgia romana, se va estableciendo una disciplina más fuerte, es una época de reforma, lo que se conoce como reforma gregoriana, que si bien busca reformar problemas internos en el seno de la iglesia, también lo que hace es centralizar la autoridad pontificia. Bien, entonces el siglo XI marca un antes y un después. El antes es todo un proceso en el que el mundo antiguo se fue transformando, se fue modificando por los azares mismos del tiempo, por movimientos de pueblos, por crisis que se vivió en lo que era la antigua civilización grecorromana, justamente porque esa civilización acepta y asume el cristianismo y la iglesia cristiana pasó a ocupar un lugar muy importante, central, en esa civilización grecorromana, a tal punto que se crea, ¿no?, ya por el siglo IV, en tiempos de Constantino, luego Teodosio, el imperio romano cristiano se establece, luego se divide, ¿no?, el imperio bizantino y el imperio del oeste. Caen a partir de finales del siglo V la autoridad imperial en Occidente, queda fraccionado el antiguo imperio de Occidente en los reinos romano-germánicos, donde la autoridad política es asumida por jefes germanos que han ingresado y que se han establecido en los territorios del antiguo imperio. Y
Así, llegando al siglo VI, que nos vamos a detener un poquito ahí en el siglo VI y los hechos posteriores, séptimo, octavo, podemos decir que tenemos el Imperio Bizantino en el oriente. En el occidente sobre todo se destacan dos reinos, el reino de los francos y el reino visigodo. Ya el reino de los francos y los visigodos, dos pueblos germanos, ¿no? Los pueblos germanos que se fueron introduciendo en el imperio, se fueron estableciendo y que fueron asumiendo la autoridad política. Si bien el prestigio cultural, la romanidad siguió ocupando un lugar central en estos territorios, representada sobre todo por la Iglesia. Esa Iglesia que es la que bautiza a Clodoveo, el primer rey franco, cristiano, católico, a diferencia de otros reinos germanos de la época que eran cristianos pero arrianos, una gran herejía que se difundió allá por el siglo IV, que justamente el siglo IV, en tiempos de Constantino se convocó el concilio de Nicea, se dio una respuesta a esa herejía, pero prendió en los pueblos germanos que para el siglo VI estaban establecidos en distintos puntos del viejo imperio de Occidente. Menos los francos, que sí eran católicos, por eso también se dice que Francia, si bien no podemos hablar de Francia en este momento, la antigua Galia, donde se está conformando este reino franco, es la hija primogénita de la Iglesia, ¿no? Cuando se desarticula la estructura política del imperio de Occidente, emerge como el gran reino católico, el de los francos, con Clodoveo y luego sus sucesores, hasta que en el siglo VII la dinastía de los merovingios, que venía de Clodoveo, es reemplazada por la de los carolingios, y ahí aparece esta figura magna, grande, de Carlos el Grande, Carlomagno, que logra establecer un orden sólido, por lo menos durante su vida en el occidente, en medio de tantos conflictos y problemas que hubo, y en el año 800, en la Navidad del 800, recibir del Papa León III la corona imperial, restableciendo el imperio en Occidente. Con Carlomagno se restablece el imperio en Occidente. Entonces tenemos nuevamente un emperador, y así luego la corona imperial pasará en el siglo siguiente a los germanos. En este momento, en tiempo de Carlomagno, todavía los germanos eran un pueblo pagano que traía conflictos, en proceso de conversión justamente, pero ya cristianizados para el siglo IX van a ser los que van a heredar la corona imperial, y se va a establecer el Sacro Imperio Romano Germánico, el Imperio de Occidente, que va a perdurar hasta 1806, tiempos de las guerras napoleónicas, donde Napoleón va a pretender ser el emperador de Occidente y va a disolver el Sacro Imperio, y al último emperador del Sacro Imperio, que era Francisco II, lo convierte en emperador de Austria, del Imperio Austríaco, pasa a ser Francisco I de Austria. Por lo tanto, podemos decir que el Imperio Austríaco, austrohúngaro luego, es el último retoño de aquel viejo imperio, Sacro Imperio Romano, que termina de disolverse en 1918 tras la Primera Guerra Mundial. Entonces, volviendo al siglo VI, estábamos hablando del reino de los francos, del reino de los visigodos, que eran arrianos, luego con Recaredo se van a convertir al catolicismo, van a establecer las bases de una monarquía hispana, donde también la Iglesia juega un rol muy importante, hay concilios locales, los famosos concilios de Toledo, hay figuras ilustres, San Isidoro y San Leandro de Sevilla, por ejemplo, pero luego, cuando irrumpe el Islam, a partir del, sobre todo en España se va a sentir, en la Hispania, ¿no? A partir del siglo VIII, ese extremo occidente
de la vieja cristiandad de los comienzos del medioevo va a caer en poder musulmán, hasta los tiempos de los reyes católicos con Isabel y Fernando cuando se toma Granada tras 8 siglos de presencia musulmana en la península, que dejó una impronta importante en la civilización de esta región. Bien, ¿qué podemos decir? Hablamos de los francos, hablamos de la Hispania, de las Islas Británicas. Las Islas Británicas habían pertenecido, sobre todo el sur de lo que es Inglaterra, al Imperio Romano, por lo tanto fueron romanizadas. Irlanda no lo fue, pero sí fue cristianizada tempranamente gracias a la obra de un gran apóstol, San Patricio, y luego se desarrolla un monasticismo propio de estas islas, de las islas de Irlanda. Los monjes irlandeses van a sembrar la semilla del Evangelio en Inglaterra, y de Inglaterra van a salir misioneros que van a predicar la fe, por ejemplo, entre los pueblos germanos. San Bonifacio, un gran predicador de los germanos. Habíamos dicho anteriormente que los germanos fueron el gran dolor de cabeza a tiempos de Carlomagno, hasta que finalmente se convierten al cristianismo y van a ser luego la gran avanzada en el centro de Europa de la civilización cristiana. Y ya lo dijimos, los herederos del Sacro Imperio Germano. Bien, un gran impulsor de todos estos cambios, todas estas transformaciones allá por el siglo VI fue el Papa San Gregorio Magno, quien promovió la vida monástica y sobre todo la acción de estos monjes misioneros. En este siglo VI también el monacato en Occidente tomó una forma muy particular gracias a la acción de San Benito de Nurcia, y se empieza a difundir el monacato benedictino, así como en el Oriente, en la zona bizantina, el gran padre del monacato es San Basilio. En Occidente fue San Benito. Y el monacato benedictino va a ser importantísimo en el desarrollo de la civilización occidental en estos siglos, del siglo VI al siglo XI, luego también, por supuesto, pero porque Europa se va a cubrir, la Europa occidental, de monasterios benedictinos. Las grandes familias van a donar tierras, los grandes obispos, ¿por qué? Porque consideran que el monacato, el monasterio, es como el gran puente entre lo divino y lo humano, aquellos que interceden por el resto de la sociedad, aquellos que están rezando por el resto, y aquellos que conservan el legado cultural de la antigüedad, porque los monjes benedictinos tenían como lema ora et labora, reza y trabaja. Y el trabajo, si bien ocupaba un lugar muy importante, el trabajo manual, el trabajo de la agricultura, fueron grandes impulsores de ganar tierras a los bosques, de desarrollar la agricultura, pero también promovieron el trabajo intelectual, y entonces fueron grandes, sobre todo copistas. Los escritorios de los monasterios benedictinos se destacaban justamente por tener grandes copistas y por albergar, digamos, textos antiguos y tratar de preservar la sabiduría que el mundo clásico greco-romano había legado a Occidente, y que el mundo cristiano medieval no desprecia, sino que asume y hace propia. Y bien, y en este mundo, ya dijimos, jugaron un papel muy importante en este mundo cristiano occidental los francos, primero con Carlomagno, con Clodoveo, Carlomagno, y luego ya a partir del siglo IX y X los germanos. El siglo XI, había dicho al principio, fue el gran momento donde se inicia algún momento de transformación y de cambio. Lo desarrollaremos en otra oportunidad.